Muy buenos días, ¿cómo están, hombres? Muy feliz año 2021. Me da mucho gusto poder volver a estar aquí con ustedes y poder compartir una transmisión más de Factor Hombre. Esta es la primera de este año 2021, un año muy interesante, un año que aún en medio de la pandemia creo que podemos ser libres y felices y sobre todo desarrollar más el carácter que Dios ha querido que nosotros tengamos. Entonces, el día de hoy quisiera que nos pusiéramos en manos del Señor y que pusiéramos todo este año en su presencia para que comencemos con el pie derecho. Muy bien, vamos a ponernos en manos del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año que tú nos presentas. Te damos gloria y te damos alabanza a ti, Señor, porque tú estás dirigiendo toda la historia del hombre. Gracias, Señor, porque nada nos hace falta en ti. Gracias, Señor, porque tú cuidarás y vigilarás todo este año. Gracias, Señor, porque tenemos y te tenemos a ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu gran generosidad. Nos ponemos en tus manos y este mismo año y este mismo día también. Desarrolla, Señor, a nosotros lo que tú quieres que nosotros desarrollemos. A ti la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy iniciamos, como decía, el módulo, vamos más o menos en la mitad del módulo 2 de Factor Hombre. Entonces vamos a comenzar hoy con el tema de hoy que nos va a servir como base para poner en perspectiva todo este año. Un obispo decía, hace ya algunos años, decía, ¿qué clase de hombre somos? Refiriéndose al ser humano. ¿Qué clase de hombre somos? Que solo Dios puede satisfacerlo, que solamente Dios puede satisfacer su hambre. ¿En qué nos convierte? ¿Quiénes somos? ¿Qué clase de seres somos nosotros? Porque no podemos decir lo mismo de una ardilla, de un perro, de un árbol, de un arbusto, de una roca, ¿no? Solamente nosotros somos criaturas que tienen hambre, hambre de Dios. Un hambre que nada y absolutamente nada le puede saciar. Y esa hambre la vemos manifestado en todas las cosas. Prendan la radio, cualquier canción, está buscando felicidad, está buscando llenar un vacío en el corazón. En las mañanas, cuando nos levantamos, cuando prendemos los celulares, cuando prendemos las noticias, cuando vemos el periódico, todo esto, nos damos cuenta de esta hambre de algo. Pero lo que no sabemos es que es un hambre de Dios, que solamente Dios puede llenar. Hambre de felicidad, hambre de amor, hambre de comunión, hambre de intimidad, hambre de cercanía. Todo esto son características de Dios, hambre de belleza, pero no lo sabemos y la andamos buscando en mil partes. Entonces el día de hoy y el tema de hoy vamos a enfocarnos precisamente en qué es y cómo satisfacer esa hambre que tiene nuestro corazón de Dios. Amén. Y cómo llenarla. Y hoy vamos a utilizar una metáfora, ¿sí? o un paralelismo entre dos trastornos que es la anorexia y la bulimia. El día de hoy vamos a utilizarlos para que nos enseñen cómo nos comportamos nosotros y por qué no entendemos y queremos llenar nuestro corazón. Vamos a ver. Hace ya algunos tiempos estos padecimientos fueron muy sonados y andaban muy en boga. Actualmente es tremendo el número de mujeres que padece esto, pero nosotros vamos a tomar básicamente los síntomas que esto genera para poder hacer el paralelismo con nuestra vida y con la vida espiritual y que no nos permite obtener la vida de Dios. Comencemos con el primero, que es la anorexia. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el mismo enfermo y que lo lleva a un estado de inanición debido a una repugnancia emocional o psicológica a comer o a beber. Entonces, y son características, créanme que es muy fuerte, porque la anorexia es predominantemente en mujeres jóvenes, su energía y sus actividades parecen casi normales,
y tienen una falta de preocupación por su estado de inanición muy grande. Y piensan que están correctos así. Por eso es un trastorno, ¿sí? Es una enfermedad. No es algo voluntario, sino es algo que ellos generan en su interior por algo. Pero la anorexia espiritual, en el reino espiritual, no solamente las mujeres, sino también los hombres los padecemos mucho, 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 y es muy frecuente, quizá aún mayor que las mujeres. Miles de hombres lo padecen, y por esto son nulos en cuanto al liderazgo en su hogar. La anorexia espiritual, vamos a definirla de la siguiente forma. Es la aversión a leer la palabra de Dios y alimentarse del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Esto es, que nosotros voluntariamente, no es como la anorexia física, sino que esto es aún peor. ¿Por qué? Porque esto es voluntario. Nosotros decidimos no alimentarnos de lo que sabemos que nos alimenta, que es la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Hemos visto ya nosotros imágenes de este tipo, ¿sí? De niños muriéndose de hambre. Quizá ya no es tan común que las pasen, ¿sí? Pero sigue habiendo muchísimas personas, muchos hombres, mujeres, niños mueren de hambre. Están debilitados, ni siquiera pueden levantarse de su postración. Y asimismo, los hombres espirituales no pueden levantarse de su postración. Entonces, caen frecuentemente en el pecado, no tienen las fuerzas necesarias para resistir la tentación y por tanto no son efectivos líderes en sus casas y en ningún lugar. Pecados recurrentes una y otra vez, desánimo, cansancio, derrota en el andar cristiano, faltos de peso en la balanza espiritual. Si nos pusiéramos en la balanza espiritual, veríamos que nos falta mucho para llegar al peso que Dios quisiera que nosotros tuviéramos. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Pues porque no nos alimentamos. Nos hace falta el alimento nutritivo, el alimento que solamente vamos a encontrar en una parte. Por eso la palabra de Dios, desde Jesús mismo decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y desde el Antiguo Testamento nos lo decía, nos lo recordaba Dios. Decía, grabad en vuestro corazón estas palabras y mandad a vuestros hijos que las cumplan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, de lo que ellos tenían por escrito en ese momento, todas las palabras de la ley. Porque no es cosa de poca importancia para vosotros, sino que en ello os va la vida. En ello nos va la vida. Por tanto, si no grabamos las palabras de Dios en nosotros, en nuestro interior, no tenemos vida. No tenemos vida. Si en ella nos va la vida, como dice la palabra de Dios, ¿por qué hay tanta aversión a leerla? Y vamos a ver que esta anorexia espiritual es básicamente por dos causas, ya las habíamos dicho. La primera, por la falta de lectura de la palabra de Dios. La segunda es la Eucaristía. Vamos a ver primero la primera. Vamos a ver la palabra de Dios, falta la lectura. Muchos tenemos nosotros en nuestras casas, tenemos la Biblia, la tenemos en gran estima, la tenemos de adorno quizá, la tenemos en la sala, la tenemos de esa Biblia guadalupana, algunos les ponen cantos, le digo forros de piúter o de cualquier otra cosa, ¿no? Y la tienen ahí, le tienen un cirio y todo. Es solamente un adorno en casa, porque hace falta que se lea. No es para tenerla de adorno, para que se empolve ahí, sino hay que leerla. Rara vez se lee. Entonces, si no la leemos, pues así no podemos estar espiritualmente aptos para dirigir, para servir, para recibir las instrucciones que Dios quiere darnos a nosotros y ser el líder que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, no podremos, si no leemos, si no recibimos ese alimento de la palabra, no podremos estar aptos para enseñar, para dirigir, para guiar. No podremos ser líder que Dios quiere. Así es. Ahora, ¿cuándo soy un anoréxico? Ciertamente si no la leo.
Me convierto en un anoréxico espiritual cuando voluntariamente yo me rehúso a alimentarme. Me vas a decir, no, yo no. Sí, sí lo hacemos. Y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, si en la mañana nosotros nos levantamos y en lugar de leer la palabra, agarrar la palabra, leer un párrafo, un trozo, etcétera, prendemos el celular y nos dedicamos a ver las noticias. O también cuando he visto esto también varias veces, donde hay hombres que llevan a su familia a la Eucaristía, a la misa, ¿sí? Y les dicen, yo me espero aquí afuera, yo te espero aquí afuera, y que la mamá y los hijos vayan. Anoréxico. O también cuando vamos a misa, pero nos dormimos ahí, en la misa, y ahí estamos cabeceando. En eso también nos convertimos en anoréxicos. No estoy queriendo recibir voluntariamente el alimento. ¿Sí? Ahora en la pandemia, híjole, es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes, quizá en marzo, abril, mayo, se veía la Eucaristía por la televisión, ahora ya ni eso. Los templos, como vemos, están semi vacíos. Muy pocas personas están asistiendo a la Eucaristía. Entonces, terrible. O también, como me pasó a mí, yo conocí al Señor cuando era un muchacho, cuando era un joven, un encuentro maravilloso que cambió mi vida. Después profundicé mi relación con Dios y comencé a servirlo, comencé a estar con Él, etcétera. Sí, pero con el paso del tiempo ya no experimentaba el mismo fuego que tenía. Yo recuerdo cuando utilizaba la Biblia, me la ponía aquí, yo a todas partes con ella, parecía mi desodorante. Y la traía aquí, la leía en todas partes, tenía un hambre de Dios. Pero con el paso del tiempo, este fuego se fue apagando. Ya no experimentaba eso mismo, ni al leer su palabra, ni al recibir la Eucaristía. Así que poco a poco la rutina fue acabando mi relación con Dios. Y me convertí en un anoréxico espiritual. Así es. Estaba rodeado de tantos manjares y tanto alimento sólido, pero yo me negaba a recibirlo. Híjole. Y esa es la gran diferencia. El trastorno físico de la anorexia es algo que no es voluntario, pero este sí lo es. Nosotros decidimos no hacerlo. Híjole, es duro, es difícil. Ahora, si tomamos la palabra de Dios que estamos hablando, entonces, la lectura de la palabra tiene varios propósitos. El primero de ellos es obtener la vida. Obtener la vida. Dice la palabra de Dios, escúchame y viviréis. En el libro de Isaías. Escúchame, viviréis. Si tú abres tu corazón y me escuchas, vas a vivir, porque vas a alimentarte. Fuimos diseñados para obtener y necesitar la vida que solamente Dios da. Y es a través de su palabra cuando lo obtenemos, cuando obtenemos esa vida. Y así no andaremos buscándolo en ese alimento en el bote de la basura. Si en alguna adicción, fiestas, en fines de semana, etc. No, 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 no. La segunda razón que obtenemos es obtener la fortaleza. El hombre cristiano es alguien que se encuentra constantemente nadando contra la corriente del mundo. Constantemente, constantemente. Entonces, si este hombre no está bien alimentado, fácilmente se va a cansar. Fácilmente no va a poder perseverar constantemente porque es luchar contra la corriente constantemente. Entonces se va a cansar, se va a fatigar y fácilmente va a ser arrastrado por la corriente. Y esto sucede como los salmones. Así los salmones nos pasa con nosotros. Ustedes saben que los salmones nacen en los ríos y después van hacia los mares y ahí crecen, están 2-3 años y después regresan por los ríos, comienzan a subir nuevamente hacia donde nacieron. ¿Sí? Comienzan a subir por esos ríos y es difícil. Entonces es difícil irse desde el mar hacia el río. ¿Por qué? Porque es camino de subida. Pero van a encontrar un montón de obstáculos. Van a encontrar un montón de obstáculos entre el zorro, las cascadas, las piedras,
el hombre que los quiere cazar, los zorros, etcétera. Van a encontrar un montón de obstáculos que no quieren que lleguen. Entonces, y una cosa que estudié sobre los salmones es que van cambiando. No es el mismo físicamente, el salmón no es el mismo. El salmón va cambiando conforme va subiendo, ¿sí? Para que le permita poder llegar. Entonces, de hecho, el salmón desde que entra al río ya no puede comer, ya no come, porque su mismo boca cambia de forma. Entonces, y ya no comen. Y tienen que ir con todo lo que se alimentaron, tienen que ir, tienen que subir constantemente, ir en contra de esto. Vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a ver cómo los salmones hacen este recorrido. Vamos a ver solamente un pequeño fragmento de un, de un video sobre los salmones, que nos va a enseñar cómo se hace esto, cómo se hace estos salmones hacen este recorrido. Y vamos a ver lo difícil que es para ellos. Bien, entonces vamos a ver este. Hijo, ese último salmón ya no llegó. Y muchos salmones no llegan y no lo logran. De hecho, son pocos. Y es igual en nuestra vida espiritual. No todo el hombre puede llegar, sino son pocos los que llegan a la meta. Y así sucede en la vida. Entonces, estábamos diciendo acerca de los propósitos de la lectura que nos da fortaleza el alimento que recibimos ahí, para poder surcar y poder eh, esquivar a estos enemigos que tenemos. Y el último de las cosas, de los propósitos, es establecer mis convicciones. Sí, señores. No es fácil aferrarse a las convicciones cuando formas parte de la minoría. Ahora se decía que nosotros en México somos el 86% de católicos. Pero de esa población del 86%, ¿saben cuántos van a misa? 17%. Y ahora en pandemia, yo creo que ni el 1%. Entonces, a escuchar la palabra de Dios. Y solamente una vez por semana. Y si es que la escuchan. Imagínense. Claro que somos minoría. Los que queremos escuchar la palabra de Dios. Los que queremos tomar voluntariamente la palabra y leerla. Entonces, ya somos minoría. Entonces, tú y yo vivimos en una sociedad que está tratando de hacer pedazos nuestras convicciones. Siempre están en contra, en contra. Si sale ya sea una ideología, ya sea un pensamiento, ya sea un espectacular, ya sea un libro, ya sea una noticia, ya sea infinidad de cosas, están en contra de las convicciones que nosotros queremos formar. Y esas convicciones las tomamos de la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde vamos a tomar nuestras convicciones? Del último libro, no sé, del diplomado que yo entendí, de liderazgo, de cualquier parte vamos a tomar nuestras convicciones, pero no de la palabra, de lo que nos alimenta y nos fortalece espiritualmente. Entonces, muchas veces nuestras convicciones necesitan ser corregidas. ¿Por qué? Porque constantemente estamos tomando decisiones y las tomamos en base a las convicciones que tenemos. Y si no tenemos convicciones, o nuestras convicciones están mal formadas, pues el que no tranza no avanza. Entonces esa va a ser nuestra convicción. Y no es así, mis hermanos.
La palabra de Dios quiere formar nuestras convicciones, nos quiere alimentar a nosotros. Por tanto, no debemos de fallar en nuestra lectura de la palabra para obtener de ahí todo esto. Vida, fortaleza, convicciones. Por eso, quizá el teólogo más grande del siglo XX, el Papa Benedicto XVI, decía esto. Familiarízate con la Biblia, que sea ella la brújula que te dirija el camino que debes de seguir. Así es, debemos familiarizarnos, hacerla nuestra, hacerla más de nosotros, que la sepamos utilizar, que la sepamos manejar. Esa es la primera causa. La segunda causa es que es la falta del alimento de la Eucaristía. Igual, se cree en ella, se respeta, pero rara vez nos alimentamos de ella. Y se dice que es yo no soy hipócrita, no me puedo alimentar pues porque tengo pecados. Entonces, ¿y para qué voy a confesarme si voy a volver a caer? Entonces, pues no me confieso y tampoco comulgo. Imagínate, ese tipo de pensamiento es un gran error. Es un gran error, no podemos vivir así. Tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que ir a confesarnos porque en la confesión el Señor nos da una gracia que se llama gracia sanativa, que nos sanará y nos facilitará el poder ya no volver a pecar. Y si pecas otra vez, te vas y confiesas otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Entonces te confiesas y puedes comulgar. Te confiesas y vuelves a comulgar. Entonces poco a poco el pecado se va a ir apartando de ti. Y vas a poder comulgar y alimentarte frecuentemente del alimento espiritual, del alimento que Dios tiene para nosotros, mis hermanos. Híjole, mis hermanos, hay tantos conceptos erróneos. Y nos va a suceder como les pareció al pueblo israelita en tiempos de Moisés. En tiempos de Moisés, el pueblo israelita era un pueblo muy especial, muy sui generis. ¿Y saben por qué? Porque el resto de los pueblos que vivían a su alrededor tenían a sus dioses. Y esos dioses, los demás pueblos, les llevaban sacrificios, les llevaban alimento a los dioses para que se alimentaran. ¿Sí? No se fueran a desnutrir. ¿Sí? Pero los israelitas eran un pueblo muy diferente. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo los alimentaba a ellos. Sí, Dios alimentaba a su pueblo. Los alimentaba cuando estaban en el desierto, con un alimento muy especial que se llamaba maná. Y ese maná era como una escarcha que caía en las mañanas, donde el pueblo israelita salía, recogía esa escarcha y después se alimentaban con eso. 40 años estuvieron alimentándose de maná. 40 años. Y este alimento tenía una característica muy especial. Ese alimento tenía la característica de poder satisfacer todos los gustos. Es decir, si ellos pensaban o que tenían ganas de birria del chololo, se comían ese maná y les sabía birria al chololo. O Kentucky Fried Chicken. Bueno, pues entonces tomaban eso y les sabía eso. Imagínense, qué belleza, ¿no? Entonces, llegó un momento en que estos israelitas le llamaban pan de ángeles. Nos alimentaste de pan de ángeles, pan de los fuertes, alimento para el camino. Así decían ellos. 40 años caminaron comiendo maná. Imagínate qué alimento tan rico en proteínas, en minerales, en todo lo que ellos necesitaban para poder llegar. 2 generaciones de israelitas comieron maná en el desierto y sobrevivieron. Imagínate. Entonces, de hecho, los israelitas estaban muy orgullosos de esto. Y ellos decían, no, y ellos decían, nos ha alimentado Dios con pan del cielo, pan de los ángeles. Y se creían mucho porque Dios hacía esto con ellos. Pero entonces cuando llega Jesús les dice,
No fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, el verdadero. Es decir, el maná no es el verdadero. Hay otro alimento, refiriéndose a él, refiriéndose a su cuerpo, refiriéndose a la Eucaristía. El verdadero pan del cielo es el alimento que Dios nos da. Es la Eucaristía, mis hermanos. Si tú y yo no recibimos la Eucaristía, no tendremos fuerzas para ir en el camino, para subir, así como los salmones. No tendremos esa fuerza que necesitamos. Necesitamos el pan del cielo. Y una cosa que es terrible, que es muy fuerte de leer, y da hasta pena y da vergüenza leerlo. En los israelitas llegó un momento después, igual que me sucedió a mí, les llegó la rutina, y ahora ¿qué comen? Pues maná. ¿Y a qué sabe? Pues maná. ¿Maná qué es? Maná. Les sabía solamente maná. Su iniciativa, su inventiva se había cesado y habían caído en la rutina. ¿Y saben lo que llegaron a decir? ¿Saben lo que llegaron a decir los israelitas? Sí. Manjar miserable. Sí, manjar miserable. Ay, mis hermanos. Ay, 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 ay. Así lo hacemos también nosotros. Cuando nosotros nos comportamos como anoréxicos, al no alimentarnos, estamos diciendo manjar miserable al verdadero pan del cielo, al pan de los ángeles, al pan de los fuertes. Le estamos diciendo manjar miserable. Si no lo decimos con la boca, lo decimos con nuestras acciones, porque no me alimento de él. Ay, Señor. Y por eso también en algunos anoréxicos que había en tiempos de los primeros cristianos, Pablo les decía, por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y bastantes mueren por esta razón, por no alimentarse del pan vivo, del pan de los fuertes. Estaban anoréxicos. Ay, 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 mis hermanos, también nosotros estamos anoréxicos. Y yo no puedo permitirme ser un anoréxico espiritual si he recibido la responsabilidad de guiar a mi familia. Imagínate el líder todo debilucho, como el niño de Biafra que está ahí, postrado, que no puede levantarse. ¿Cómo va a poder ser un líder espiritual fuerte? Un hombre mal alimentado no sirve para nada en el combate cuerpo a cuerpo que cada día tenemos con el enemigo. Cada día tenemos un combate cuerpo a cuerpo. Nos veríamos así. El hombre de blanco es el mundo, es el enemigo. Y nosotros somos el otro, el debilucho. Imagínate, si yo recibí la responsabilidad de guiar a mi familia, de llegar, de subir, de esquivar a los enemigos. No llegaré, mi hermano, si no estoy bien alimentado. No tendré fuerzas y voy a ser presa fácil del enemigo. Ahora veamos los bulímicos. Con todo lo peligroso que es la anorexia, los hombres cristianos sufren algo más que es peor aún, la bulimia espiritual. Y para entenderla vamos a entender la bulimia física. La bulimia física es el trastorno que consiste en comilonas recurrentes y compulsivas, seguidas de vómitos autoprovocados o de purgación con laxantes. Así es. Es decir, nuevamente, esto es algo que ellos no está controlable por ellos. Entonces, las personas que tienen bulimia espiritual, el trastorno físico, que consiste en comilonas recurrentes, pueden llegar a comer por día, en un día, 10,000 o hasta 40,000 calorías en una sola comidona. Pero después se van al baño y provocan el vómito y se purgan con laxantes para sacar todo eso. Atacan normalmente a las mujeres que pueden tener un peso normal. Por eso es muy difícil detectar esta enfermedad, porque tienen el peso normal, no es como la anorexia, donde quedan totalmente flacas, no, sino que tienen el peso normal, la figura normal. Pero en la anorexia espiritual,
Los hombres son particularmente propensos a contagiarnos. Y también parecemos muy gorditos. ¿Y qué es la bulimia espiritual? La bulimia espiritual es escuchar la palabra. Sí, van a misa, escuchan la palabra, pero la sacan. No hacen una aplicación personal en su vida. Alimentarse de Eucaristía y no vivir conforme lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Como decíamos, parecen cristianos normales. Hablan con decencia, van a misa los domingos, los más amables de su cuadra, pero no viven. No viven. Interiormente nada de eso. Están desnutridos. Están muriéndose de inanición, buscando la vida en el basurero, en las adicciones, en el trabajo, en el dinero, las mujeres, etc. Algunas veces hasta podemos hacer atracones de comida, vamos a algún retiro espiritual, o asistimos a misa los domingos, o leemos algún libro espiritual, pero no digiero ese alimento, no lo medito, no lo hago parte de mí, no lo llevo a la práctica. Las verdades bíblicas están, las sé, las conozco, están en mi mente, ¿sí? Pero no lo estoy integrando a mi vida. No están en mi actuar diario. Por eso la palabra de Dios nos advierte en el apóstol Santiago, dice, pongan por obra la palabra, no sean bulímicos, pongan por obra la palabra y no se contenten con solo oírla. Porque mastico la comida y la trago, pero solo unos momentos. Qué bien habló el Padre, qué bonita plática. Pero no la interiorizo, sino que me voy y estoy en el juego del next, lo que sigue, next, 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 next. Ya salí de misa, entonces ahora sí el celular, y ahora sí vamos a esto, y ahora sí vamos a escuchar el radio, la televisión, la película, etc. Y no permito que me llegue interiormente aquello que yo recibí de la palabra. ¿Sí? Sin la digestión, entonces no puedo beneficiarme de los nutrientes que contienen los alimentos. La digestión es orar lo meditado. Es decir, orar meditando. Si yo fui a misa, si yo leí un párrafo, alguna lectura que me llegó, deja que te llegue y mastícala, piénsala, sigue pensando en ella constantemente, anótala por ahí, que te siga llegando. Deja que te llegue. Porque si estás en el constante next, 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 te llegó en un mensaje que te agradó en el celular. Pero luego te viene el que sigue, un chiste, y después un meme, y después una noticia, y después un archivo, no sé qué. Nunca va a llegar a ti. Y ese alimento nunca va a llegar a integrarse en tu vida. Y por tanto, yo me convierto en un bulímico espiritual. Por ejemplo, alguien te hizo un mal. Entonces, la palabra de Dios me ordena amar a mi enemigo. Y yo decido odiarlo. ¿Sí? Entonces, es que me ha hecho mucho daño, es que no sabes lo que este cuate me hizo, es que me robó en mi negocio, es que me robó mi esposa, es que me hizo, etcétera. ¿Sí? Y yo decido odiarlo y comienzo a odiarlo y permanezco en el odio bulímico. Es tiempo de hacer las declaraciones anuales, ya vendrá. ¿Sí? Entonces, y yo comienzo a esconder y a ver de qué forma trato de salirme y no pagar y mentir. Y la palabra de Dios me dice, no mentirás. Y yo miento. Bulímico. Voy a alguna empresa, a alguna oficina. Llego a la recepcionista ahí, está mostrando con un escote hasta el ombligo todos sus dotes. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios me dice, no mirarás con deseo a la mujer ajena. Y yo me quedo ahí con semejante paisaje. Bulímico. Cuando hago estas cosas que sé perfectamente bien que no debo hacer, me convierto en un bulímico. Estoy sacando y tirando a la basura. Estoy diciendo manjar miserable. Híjole. ¿Y saben por qué me convierto así? Porque no ha habido digestión.
No ha habido en mí digestión. Por tanto, me convierto en un bulímico. No he orado lo que me llegó. Entonces, mi hermano, te invito a que cuando vayas a misa, lees un libro espiritual, etcétera, ores con base a algo que te llegó, algún párrafo, algún verso, algo que te llegó. Ora en base a eso. El Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ayúdame a sacar de ahí el alimento espiritual que tú tienes para mí, para que no me convierta en un bulímico. Entonces, hombre anoréxico, bulímico espiritual, que no meditan, en la oración, entonces no va a recibir el alimento espiritual. No lo recibirá. Ahora, la meditación. Inmediatamente escuchan la palabra meditación y comienzan a pensar en la meditación esa de los del Zen y de todo esto, el mindfulness que anda muy de moda ahora. Es meditación, todo eso es meditación oriental, ¿no? Y la meditación oriental lo que hace es, básicamente trata de vaciar la mente de los pensamientos y que haya más vacíos en mi mente, con canturia, con sílabas y sonidos ininteligibles, ¿no? O con posiciones corporales. Así. Esa es la oración, la meditación oriental. Pero la oración cristiana es muy diferente a la meditación. La meditación no es vaciar la mente, sino es llenar la mente con la palabra de Dios. Reflexionar sobre las implicaciones en mi vida. Lo que les comentaba, te llegó algo, deja que te llegue, déjate. ¿Sí? Muchas veces trata de Dios de llegar a nosotros y nos escapamos. Y todo eso lo hacemos en un contexto del Señor. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? A esto se le llama lección divina, porque es lectura de la palabra o de la escucha de la palabra. Deja que te llegue. Medítala. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres decir que sea más eficaz en esto? Que deje de hacer esto. Señor, ayúdame, dame fortaleza para dejar de hacerlo. Señor, fortaléceme. Mi hermano, si te estás dando cuenta de que somos anoréxicos o bulímicos espirituales, hay, hay cómo salir de ahí. Esa no es el acabose. Hay formas de salir de ahí. Y estos son los pasos, digamos, para poder salir de ahí. Primero, hacerme consciente de mi situación. Date cuenta. Date cuenta de que eres un anoréxico o un bulímico, de que estamos así, etc. Y después vamos a Dios, vamos a pedirle perdón. Señor, perdóname porque he dicho con mis actos, Señor, manjar miserable. No he querido tomar el manjar que tú me ofreces. Te pido perdón por esto, Señor. Ahora, pedirle su ayuda para que incremente su hambre en mí. Señor, aumenta mi hambre. Así como decía el obispo que decíamos hace un momento, Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué has puesto esta hambre dentro de nosotros? Que no sabemos de qué es un hambre de búsqueda, de belleza, de amor, de comunión, de felicidad, etcétera, de sentido. Todo esto es Dios. Señor, incrementa mi hambre de ti. Quiero hacer un compromiso con Dios, de lectura, de alimentarme de su cuerpo, de su palabra. Haz un compromiso con Dios. Esto fue lo que me ayudó a salir de mi anorexia, de mi bulimia espiritual. Hacer este compromiso con Dios, darme cuenta de lo anterior, darme cuenta que mi hambre que tenía era de Él. Entonces hice un compromiso con Dios. Señor, ya quiero alimentarme ahora sí. Ya no quiero decir manjar miserable, sino quiero alimentarme con tu manjar precioso. Y entonces ejercitarme en actuar la palabra. Ya cuando te llegó, entonces comienza a vivir. Aunque dice, Señor, ayúdame a vivirlo ahorita, en cuanto llegue a casa. Ayúdame a vivirlo ahorita que llegue a mi trabajo. Enséñame. Y comenzar a dar los pasitos para comenzarme a meter en el río. Sí, mis hermanos. Si hacemos esto, saldremos de la anorexia, como yo salí de la anorexia. De vez en cuando vuelvo a caer otra vez, pero me vuelvo a levantar y recuerdo que el alimento espiritual que tú das es precioso.
y es el mejor que existe. Así, mis hermanos, seremos los Navy SEALs que Dios quiere que nosotros seamos. Mis hermanos, tú y yo, como hombres, fuimos diseñados para ser guerreros, para ser soldados en el reino de Jesucristo. ¿Y tú crees que un comandante se va a ir ahí afuera del Walmart a escoger a cualquier gordito que pase por ahí, a cualquiera? Sí, vente, vamos a hacer Navy SEAL. No, 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 no. Espera hombres bien preparados, pero sobre todo bien alimentados. Y el Señor quiere alimentarnos. Y los Navy SEALs llevan una dieta muy rigurosa. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente bien que sin alimento no van a poder rendir lo que tienen que rendir. Igual tú y yo, un boina negra, un boina roja, etcétera, un Navy SEAL, un SWAT, primero se alimentan muy bien y después se entrenan. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, alimentarnos primero, fortalecernos interiormente con el alimento verdadero y después podemos convertirnos y entrar a su entrenamiento. El entrenamiento que Dios quiere darte a ti y a mí en convertirnos en verdaderos hombres de Él para construir su reino. Para eso fuimos llamados tú y yo, ser Navy SEALs en el reino de los cielos, para Jesucristo el Señor. Que Dios nos conceda ojos para ver esta realidad y un corazón para desear esta realidad. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este alimento que tú quieres darnos. Gracias, Señor, por este alimento rico, rico, abundante, que es tu cuerpo, que es tu palabra. Permíteme, Señor, ir y alimentarme de ella más frecuentemente, más constantemente, Señor, y dejar que llegue, dejarme, una vez que la recibí, orar contigo, Señor. Increméntame, Señor, hazme ver, dame ojos para ver, dame oídos para escuchar tu palabra. Y enséñame a ponerla en práctica. Ayúdame a ejercitarme y ponerla en práctica y comenzar a caminar. Ven, Señor, fortaléceme, dame la fortaleza que necesito para poder llegar. Porque el camino es angosto y es estrecho y de subida. Señor, fortaléceme. Ayúdame, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el versículo para memorizar esta semana es el siguiente, que está en la segunda de Timoteo 3:16. Nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Así es, toda palabra de Dios nos va a enseñar, nos va a ayudar a cómo arguir al enemigo, cómo corregir a mis hijos, etc. Cómo educar en la justicia a mí mismo. Entonces, y así estaremos preparados y perfectos para toda obra, para actuar la palabra. Desafío para valientes, mis hermanos. Inicia hoy a leer las Sagradas Escrituras, buscando cómo practicarla. Agarra el libro de Mateo, del Evangelio, y comienza a leerlo, un parrafito, ¿sí? Y ve qué es lo que el Señor te está pidiendo en ese parrafito. Y comienza a practicarlo. Comienza a practicarlo. Y haz esto esta semana ya. Comienza hoy. Hazlo. Y así te irás alimentando poco a poco de su palabra. Lo mismo cuando vayas a la Eucaristía. Escucha su palabra y aliméntate de ella. Y las preguntas para compartir en los grupos. ¿Soy anoréxico o bulímico espiritual? O quizás los dos. ¿Qué soy? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para dejar de serlo? Para dejar de decir manjar miserable. Mis hermanos, el Señor nos llama a estar bien alimentados, a fortalecernos. Y el Señor nos ha dado el alimento para el camino. Él nos ha proveído del alimento porque Dios sigue alimentando a su pueblo hoy en día para que esté fuerte y valiente. Te invito, hermano, a que constantemente nos alimentamos
de este maná precioso. Pan de ángeles, pan de los fuertes. Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga.